Buenos días a todos. En este video explicaremos el funcionamiento de un motor de corriente alterna, en este caso un motor monofásico con arranque por fase partida. Este motor de corriente alterna, como su nombre lo dice, recibe una corriente alternante. Recordemos que una corriente alterna es aquella corriente que su onda y su corriente y su voltaje están representadas de forma sinusoidal y por ende su corriente va a variar tanto en magnitud como en dirección a medida que avanza la onda sinusoidal. Esto es primordial para poder entender nuestra teoría de campos magnéticos en un motor de corriente alterna. Procedemos a explicar las partes de un motor de corriente alterna, que son un devanado principal, que será el encargado de darnos la potencia principal del motor, o sea, la que va a encargarse principalmente de mantener en movimiento el motor siempre. Un devanado de arranque o bobinado de arranque, que será el que se encargará de darle aquella dirección giratoria a la fuerza que ejerce el devanado principal, ya que el devanado principal por sí solo no será capaz de mover el motor, como veremos más adelante. Un estator, que será el que va a contener el devanado principal, el devanado de arranque, el rotor, el centrífugo y pues los mecanismos de refrigeración de dicho motor y las conexiones pertinentes. Un rotor que es formado por un núcleo de ferrita o cualquier otro material con alta calidad magnética, un eje principal el cual me dará pues transmitirá dicha fuerza giratoria en movimiento giratorio. Un centrífugo, que es un interruptor encargado de desactivar el devanado de arranque cuando ya el devanado principal no necesita de este para continuar su movimiento giratorio. Ahora procederemos a explicar el funcionamiento básico y la teoría de doble campo giratorio sobre la cual se basa nuestro motor de corriente alterna. Iniciaremos tomando una espira por la cual haremos fluir una corriente alterna desde el positivo o desde la línea hasta el neutro de nuestra fase, de nuestra corriente, de nuestra acometida del motor. En este caso, analizamos la corriente que entra. Como podemos ver, va en esta dirección y crea un campo magnético en esta dirección. Por ley de la mano derecha, si tomamos esta así, el campo viene así, viene subiendo en el medio. Y la dirección de la corriente viene dada por el dedo gordo, por el dedo pulgar. Sube y crea el campo magnético en la mitad. De igual forma, por ley de la mano derecha, aquí mismo la corriente, al bajar por este lazo, va a crear el mismo campo y se va a dar este campo resultante de aquí del medio que va de sur a norte. Eso para la parte positiva inicial de nuestra corriente. En este caso la tomé en fase de 90 grados. Luego, cuando la corriente se acerca a esta parte del periodo, a t cuartos del periodo, a t cuartos, va a tener este comportamiento, donde la corriente va a ser casi nula, casi cero prácticamente, y va a haber un diferencial de campo magnético muy pequeñito. Como vemos, el campo es muy pequeñito y prácticamente aquí el campo magnético sería muy pequeño y en este sentido, en el mismo sentido del campo resultante. Procedo a explicar cómo sería cuando ya la corriente está en este punto, en el más negativo. Entonces se comporta de la siguiente manera. Como vemos aquí, ya el campo magnético no va de sur a norte, sino de norte a sur, ya que la corriente comienza a fluir con sentido contrario. Como vemos acá, se crea un campo negativo que va de norte a sur y la corriente fluye en sentido contrario. De igual forma, cuando la corriente ya va a llegar a este punto, o sea, estamos analizando en este instante acá. Ahora, cuando la corriente va a venir a este punto, se va a crear un diferencial de campo de nuevo, pero en sentido contrario al diferencial de campo anterior. Y la corriente igual, con una magnitud muy pequeña y muy pequeña acá. Recordemos que esto es en 3 cuartos del periodo. En 3 cuartos del periodo.
en 3/4 del periodo. Ahora, para explicar nuestra teoría del campo magnético giratorios, de campos magnéticos giratorios, hay que definir algo, que es campo magnético pulsante. ¿Qué es un campo magnético pulsante? El campo magnético generado por la corriente alterna. Este campo magnético va a estar subiendo, cambia de dirección y va a bajar. Va a subir y va a bajar. Como vemos aquí, aquí está subiendo y comienza a bajar. Comienza a bajar, lo podríamos ver lo que está iniciando arriba, abajo, perdón, comienza a subir hasta llegar a su máximo. De igual forma, cuando pasa al otro lado del eje, comienza a bajar, a bajar, a bajar. Y podemos ver que el campo magnético total es la suma de los dos campos magnéticos en los cuales se puede descomponer. Como vemos, si sumamos este campo con este campo, nos va a dar el campo magnético resultante. Eso nos define un campo magnético pulsante. Ahora procedemos a explicar la teoría ya como tal del campo magnético, el teorema de campos pulsantes giratorios. Para eso es necesario introducir otra espira. Una espira ubicada a 90 grados, en este caso, de nuestra espira principal, en la cual va a estar alimentada de esta forma. El negativo se cruza aquí y sube. Digo, el positivo, perdón, se cruza y sube. Y baja con esta dirección. Y aquí se va a cruzar aquí al negativo. Por lo tanto, los sentidos de las corrientes van a quedar cruzados para este y este y para este y este. Como vemos aquí, las corrientes nos van a quedar con este desfase. Pero este desfase no lo genera solamente el desfase en el ángulo de las bobinas, sino también el bobinado como tal. La bobina secundaria va a tener un grosor de cable mucho más delgado y va a tener mucho menos longitud o muchas menos espiras que el bobinado principal. Esto va a causar que haya una mayor reactancia, una mayor impedancia, perdón, una mayor impedancia, que es la resistencia de las bobinas, por así decirlo, y atrasará la corriente 90 grados a la corriente principal. Por ejemplo, aquí está en 90, la corriente principal va en 90, y aquí me la atrasó a 0 grados, como podemos ver. En este caso estamos asumiendo que esa bobina me va a trazar la corriente, esa fase, ese ángulo. Hay casos en los que no la traza todo eso, solo la traza un poco menos, puede ser 45 o eso, dependiendo la ubicación de la bobina, el ángulo de la bobina, dependiendo este ángulo de esta bobina, o también dependiendo del grosor y la cantidad de espiras en la bobina. Ahora recordando que el campo magnético total es la suma de los campos, en este caso, por la definición que di ahorita con los círculos, comenzamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente, pero con la bobina secundaria, con el flujo secundario. Entonces, aquí vemos cómo la corriente que viene de más fluye y como esta inicia en fase 0, la estamos analizando justo después de que ya inició, o sea, estamos en este punto de acá y ya está subiendo. Sube, sube, sube y baja aquí ya, y baja y llega al negativo de la fase. Y crea un campo que va de derecha a izquierda en este caso. Va de derecha a izquierda. Ahora, para continuar con el análisis, seguimos analizando la misma bobina, el mismo flujo, pero ya cuando la corriente ha aumentado al pico positivo. Y vemos que el campo magnético se hace mayor y sigue siendo de norte a sur, o sea, de derecha a izquierda. Ahora, el campo magnético ya cambió su sentido, es decir, pasó a la parte negativa. Ahora la corriente va a fluir del negativo al positivo, creando un campo de izquierda a derecha, un campo pulsante nuevamente. Otra vez aumenta al positivo, al negativo, perdón, en inversa la corriente y va hacia el positivo y crea un campo de norte a sur. Ahora, el teorema de campos magnéticos giratorios me plantea que dos campos magnéticos cuyas corrientes no están en fase me pueden generar un campo magnético rotativo. Como podemos ver aquí, si sumo este campo con este otro campo, este campo es mi principal, este es mi secundario, que como vemos inicia casi en fase 0, prácticamente inicia la magnitud es en 0 y están desfasados 90 grados. ¿Sí ven? Aquí hay un ángulo de 90 grados. 90 grados. Y su magnitud es 0 mientras que es casi 0 mientras que la del principal
El campo magnético de la principal viene siendo máxima, mientras esta es casi cero. Entonces la suma de estas me da esto de acá. Este campo magnético resultante, que como vamos a ver, a medida que este campo aumenta y este disminuye, va a comenzar a rotar. Aquí vemos cómo ya está rotando. Primero estaba acá, luego estaba acá, luego pasó acá. Y va a seguir rotando de la misma forma. Ahora seguimos viendo cómo es la rotación de dicho campo. Sigue rotando. Otra vez aquí en el segundo, en el cuarto cuadrante. Sigue en el cuarto cuadrante. Luego pasa al otro cuadrante y sigue rotando. Sigue rotando hasta que vuelve al inicio. Obviamente ya sabemos que vuelve a estar aquí otra vez al inicio. Pasando por aquí, por acá, hasta que vuelva a estar una vuelta completa. Hablando del modelo circuital, vendría estando de esta forma, donde las bobinas, como vemos, están ubicadas a 90 grados. El rotor está en toda la mitad. Este es nuestro centrífugo, que ya vamos a explicar para qué se utiliza. Mi bobina principal. Y vemos que están conectadas en paralelo, como habíamos visto en el dibujo anterior de las espiras. Listo. Aquí definimos la corriente principal o de trabajo y aquí definimos la corriente secundaria o de arranque. Ahora definimos la fuerza magnética que van a generar esos campos rotativos, ese campo rotativo. Entonces aquí está la fórmula de la fuerza magnética, que va a ser la corriente por el diferencial de longitud que atraviesa dicha corriente por producto cruz, el campo magnético. Ahora, definiendo un bobinado con esta forma, en el cual este es el rotor, este cuadro acá es el rotor, con el envolvimiento de aluminio, casi en diagonal o en forma de jaula de ardilla. Este es nuestro rotor, nuestra alimentación más o menos y nuestras bobinas cruzadas. Y con ángulo de 90 grados. Entre este y este se forma un ángulo de 90 grados. Listo. Estas bobinas no se conectan aquí, solo se conectan aquí abajo. Aquí no hay contacto entre dichas bobinas. Aquí vemos que cuando inicia el movimiento de la corriente, como dijimos, nuestra corriente principal inicia máxima y nuestra corriente secundaria inicia casi mínima, creando este efecto de las corrientes. Ahora vamos a analizar qué pasa con esas corrientes y cómo es la fuerza generada sobre el núcleo de ferrita. Analizando esta parte del rotor, imaginamos que el rotor está aquí en la mitad, pero solamente analizando esta parte, teniendo en cuenta que esto está a 90 grados con estas dos, vamos a ver qué pasa. Definimos un eje X de esta forma, un eje Y de esta forma y un eje Z que va a entrar a la hoja y va a salir de la hoja. Ahora, por ley de la mano derecha, vamos a definir la fuerza que va a tener esta parte de acá de nuestro motor, esta partecita de acá. Entonces primero definimos hacia dónde va el campo de esta suma de estas dos bobinas. Como podemos ver por ley de la mano derecha, si ponemos la mano para la corriente, el campo va a salir, el dedo pulgar queda hacia arriba y el campo sale. Y para esta chiquitica queda al revés, el dedo pulgar viene hacia abajo y el campo magnético sale, pero sale aquí abajo, atrás. Por lo tanto, la corriente resultante va a ser por lo tanto, el campo resultante va a salir. Ahora, haciendo el análisis de fuerzas, sacamos el producto cruz hacia donde quedaría nuestra fuerza y decimos que nuestra fuerza de la bobina secundaria queda en menos eje X y nuestra fuerza primaria, la fuerza primaria queda en menos Z. Ahora, definiendo las direcciones en nuestra bobina inicialmente, el giro nos va a quedar de esta manera, definiendo finalmente nuestro giro del motor de corriente alterna. Tenemos en cuenta que esa fuerza se aplica sobre el núcleo de ferrita, el cual se magnetiza